Bendiciones, mi querido. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro tema, la segunda trompeta. En el tema pasado, estudiamos lo que fue la primera trompeta, vimos que en un momento determinado se cumplió con la destrucción de Jerusalén. En el siglo primero también abarcó la, las plagas que cayeron en Egipto en un momento determinado. Y ese cumplimiento se dio que los judíos persiguieron al pueblo de Dios. Luego se sumaron conjuntamente con los emperadores y persiguieron al pueblo de Dios desde el siglo 100 hasta el año 313 de nuestra era. El pueblo de Dios tuvo una persecución. Los judíos que rechazaron a Jesús se unieron con los emperadores y fueron los peores enemigos del pueblo de Dios. Para iniciar, ese fue un relato del tema que tuvimos, la primera trompeta. Vamos a orar para citar continuación a lo que es la segunda trompeta en estas series que vamos a tener de lo que son las 7 trompetas. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Ayúdame, mi Dios, que lecturear ahora la segunda trompeta, tú me des espíritu entendido para darme a entender. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, la segunda trompeta se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 8, el verso 8 y 9. Apocalipsis, capítulo 8, verso 8 y 9. Dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Vemos normalmente, mi querido, que sigue apareciendo una constante en cuanto al 3 y al 4. El 3 es énfasis, el 4 es totalidad. Por ejemplo, cuando los 4 ángeles están reteniendo los vientos, lo están reteniendo en la esfera del planeta completo, totalidad. También el mensaje del tercer ángel más el cuarto ángel. Cuarto es totalidad y el 3 es énfasis. Dije en el tema pasado que iba a dar una cita de Elena, la única cita que he encontrado con relación que habla de la trompeta, porque recuerden, era un tema sumamente candente para su época, y esa cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, del 1890, ella escribió: solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonarán una trompeta tras otra, una copa tras otra, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esa es la única cita de Elena, que aparte del comentario bíblico adventista de los dos pastores que hablaron con relación a la trompeta en el año 1839, Carlos Fee y Luis Josía Smith. Entonces, basándonos en eso, dije que iba a dar esa cita de Elena que habla de la trompeta. Aquí analizamos que en Apocalipsis capítulo 8, el verso 9, podemos notar algunos símbolos que aparecen ahí. Por ejemplo, ¿por qué fue lanzado en el mar? Vamos a ver qué representa el mar en la palabra de Dios. El mar, ¿qué representa? A nivel de profecía, ¿qué representa? Una montaña. ¿Qué simboliza una montaña? Y por qué directamente en el mar y las aguas. Vamos a analizar firmemente esos símbolos, mi querido, porque debemos darle seguimiento a los símbolos, son sumamente importantes. Al desarrollar la segunda trompeta, lo cual es el evento, vamos a ver cuál es el evento que avala la segunda trompeta, que una montaña ardiendo fue lanzada en el mar. ¿Y qué representa el mar, mi querido? El mar representa pueblo, nación, tribu y lengua. Notamos 4, énfasis, ¿verdad que sí? El énfasis es 3, totalidad es el 4. Notamos 4 elementos ahí en lo que representa el mar. En ese sentido, el evento en sí, tenemos que concentrarnos en el evento, pero el evento de
que surgió en la primera trompeta, al iniciar la trompeta, que tiene que ser un evento que afecte al mundo entero. Porque si notamos, la primera trompeta, por lo menos, el evento se basó tanto en la iglesia apostólica como en la plaga en Egipto, pero fueron parciales. Ahora, esta montaña ardiente se vierte en el mar. Sabemos que el mar representa nación, pueblo, tribu y lengua. Tenemos que buscar un evento que conmueva el conglomerado, que sea a nivel mundial, a nivel del mundo. Vamos a seguir analizando porque es un tema sumamente que debemos entrar en materia al pasitico, porque es un tema sumamente profundo. Entonces, la caída de Jerusalén solo afectó parte, como le decía, afectó parte, pero este evento que se concentra, tenemos que ubicarnos un evento que englobe algo completamente. Porque si notamos, este monte no fue arrojado a un país específico, sino fue arrojado en el mar. En esa época, el mundo conocido era el Imperio Romano. En esa época, el mundo conocido era el Imperio Romano. Algo tenía que ocurrir en el Imperio Romano que afectara y que conllevara a hacer algo que se viera en sentido completo a nivel mundial. La causa, una revuelta a nivel mundial, algo que impactara. Para dar por pautada ese evento, que fuera algo global, que cambiara la mentalidad del Imperio Romano. ¿Y qué otra cosa podía ocurrir? Que el emperador se hiciera cristiano. Estoy hablando del emperador Constantino. Otra cosa que el emperador se hiciera cristiano. El emperador Constantino se hiciera cristiano. Ese evento, vemos que analizándolo detalladamente, minuciosamente, el emperador hace ser cristiano y Roma era la nación, o en pocas palabras, la potencia de orden mundial que regía el mundo entero. Era algo bien significativo que el emperador adoptara un solo sistema de religión. Y en este caso, que se fuera por el cristianismo. Es algo sumamente que llama mucho la atención. El emperador se hizo cristiano, pero fue verdaderamente algo que él sintió. No, yo lo llamo la jugada maestra de Constantino, una jugada maestra. Él quería unir el imperio, los paganos y los cristianos. Los paganos adoraban el sol, mientras que los cristianos adoraban en el día del sol, en honor a la resurrección de Cristo en domingo. Se basaban directamente en ese enfoque, en ese encaje. Si leemos Ezequiel 8:16 hace alusión a lo que estaba pasando en la segunda trompeta. ¿Qué acontecía? Nótese que los judíos, en un momento determinado, muchos de los judíos, porque habían algunos que en un momento determinado tenían temor de Dios, y cuando Jesús murió en el año 31 de nuestra era, se volvieron al cristianismo y obviaron directamente lo que era el paganismo, y reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero vieron otro que al no hacerlo en un momento determinado, ¿qué fue lo que hicieron? Persiguieron al pueblo de Dios, y al perseguir al pueblo de Dios, verdaderamente después se unieron con los emperadores, y ahí fue que verdaderamente persiguieron. Por eso que tanto en la primera trompeta como en la segunda trompeta, como en el primer sello, el segundo sello, la iglesia sale venciendo y para vencer, porque verdaderamente Satanás en ese entonces hizo todo lo posible por hacerle la vida miserable al pueblo de Dios. Pero mientras más lo perseguía, más crecía el cristianismo, pero a costa de mucha sangre. Mucha gente perdió la vida por mantener la fe. Pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando. La nación favorecida en un momento determinado estaba obviando el sistema que Dios le hubiese dado, los estatutos que Dios le hubiese dado con relación a guardar su ley, y estaban acatando costumbres paganas, y eso hacía que el pueblo se fuera pervirtiendo cada día más. Vamos a ver qué dice Ezequiel, el capítulo 8, el verso 16. Ezequiel 8:16 dice lo siguiente: y me llevó al atrio
de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué es lo que estaban haciendo los líderes religiosos? Los líderes religiosos que el Señor, que Dios le hubiese dado directamente su ley, sus estatutos, estaban directamente ya corriendo con doctrinas y costumbres paganas, adorando al sol. Por cierto, tengo un tema en el canal, las 2 abominaciones, donde hablo de la abominación asoladora del pasado y cuál será la abominación asoladora del futuro. La abominación asoladora del pasado fue que adoraron al sol. La abominación asoladora del futuro es que van a adorar en el día del sol. Eso se va a hacer cuando se implante un edicto dominical. Pero Dios le dio una señal. Dios le dio una señal para que su pueblo se mantuviera fiel a los estatutos divinos. ¿Y cuál fue esa señal? Esta señal la encontramos en Ezequiel 20:20. Dios le hubiese dado una señal a su pueblo para que se mantuviera firme en los preceptos divinos, pero el pueblo era rebelde. Ezequiel 20:20 dice, santificad mi día de reposo y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios le dio una señal, su día de reposo, sábado. Pero ellos, los judíos que rechazaron a Jesús con los emperadores, perseguidores del pueblo de Dios, optaron por hacer todo lo contrario. No andaron en su precepto. En la segunda trompeta, tanto los judíos que rechazaron a Jesús como los emperadores se unieron para perseguir al pueblo de Dios. Y miren qué sí hicieron ellos. Hicieron todo lo contrario. Vamos a leer Ezequiel 20:16 para que ustedes vean qué hicieron. Porque conforme a su corazón andaban. Ezequiel, el capítulo 20, el verso 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mi día de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Tremendo. Tras sus ídolos iba su corazón. En esa segunda trompeta, el pueblo de Dios se estaba alejando completamente del sistema de adoración. Nótese que ya no era persecución. Ya no era persecución, porque la persecución estaba vigente. Pero ya ellos se estaban alejando, adorando, haciendo homenaje y adorando a cosas creadas en vez de adorar al Creador. Eso fue el desenlace que esa segunda trompeta desató. Dice el desarrollo de la doctrina cristiana, página 359 y página 356, escrito por J. H. Newman, un cardenal de la Iglesia Católica. Porque miren, no son todo lo que están ni todo lo que son. Siempre en las iglesias que constituyen a Babilonia, directamente hay gente que está ahí y les sirve fielmente según la luz que han recibido y se mantienen fiel a esa luz que recibieron. Ese cardenal hizo el siguiente comentario con relación a Constantino y es algo que me llamó mucho la atención. Él dijo lo siguiente, dice, la masa del Imperio Romano fue bautizada solamente con agua, no con el espíritu y la fuerza del evangelio, y trajo así la costumbre y las prácticas paganas al santuario cristiano, bajo nombre diferente. Y si sabemos por Eusebio que Constantino, para traer a los paganos a la nueva religión, trapuso a esta los ornamentos eclesiásticos, los cuales estaban acostumbrados, el uso de templos dedicados a los santos particulares, llámese Dioseo y esas cosas, esa costumbre rarísima. O sea, un cardenal que está hablando que estaba en contra de eso. Ornamentales con ramas de árboles, incienso, lámparas, velas, la ofrenda para recobrar la salud, agua bendita, posesiones a los
a los campos, vestidos sacerdotales, anillo de boda, las imágenes en fecha más tardía, quizá el canto eclesiástico, todo esto tiene un origen pagano, dice el cardenal, y fue santificado mediante su adaptación a la iglesia. Está hablando ahí un cardenal que estaba en contra directamente de lo que hubiese hecho Constantino. Nótese el uso de agua bendita, el uso de vela, el comulgar mediante dinero, el perdón del pecado, todas esas cosas se estaban haciendo y esas cosas fueron traídas directamente por costumbre pagana. Muchas veces, cuidado con esto, abran los ojos con esto que les voy a decir. Hay muchas veces que en nuestros púlpitos en un momento determinado se quiere estar aprendiendo velo y un sinnúmero de cosas, cuidadito con eso, son asuntos paganos y si usted abre directamente ventanas en su congregación religiosa, el diablo entra. Eso de estar de que con vela y esas cosas, a mí no me hablen de esa idolatría. Son conductas paganas que miren como un cardenal de la misma iglesia católica asume que son cosas directamente que no venían directamente de lo que era la costumbre religiosa. Y eso está hablando él. Imagínense esa piedra hablando con relación a eso. ¿Cuánto más nosotros debemos ser cuidadosos con relación a nuestros púlpitos en la cosa que hacemos? Que ahora mismo se quieren argumentar un sinnúmero de cosas, creen que más o menos que los púlpitos son relajos. En distintas denominaciones religiosas se ve veiga, vela prendida, un sinnúmero de cosas. Miren, esas son cosas paganas que Dios la aborrece, idolatría, mi querido, y eso debemos estar claros que eso está pasando en pleno siglo XXI. Está pasando todas esas cosas, todas esas aberraciones que vienen de costumbre pagana. Pero no vamos a seguir concentrándonos con relación a qué significaba el monte. Ya vimos directamente el mar, que representa pueblo, nación, tribu y lengua en sentido bien amplio, pero en realidad no creemos que nada más fueran esas cosas, esos ornamentos que expresa ese cardenal, que fuera, esa es solamente parte de la historia, mi querido. Eso fue parte de la historia, el uso de vela, el uso de agua bendita, el uso de estar perdonando pecados, la indulgencia y toda esa cosa fue parte de la historia, pero lo que más afectó fue lo siguiente. Eso fue en la segunda trompeta, el sistema de adoración, o sea, el sábado bíblico se estaba sustituyendo por el domingo. Eso fue lo que más afectó. Y eso se hizo en el periodo de Constantino, del año 100 hasta el año 313. ¿Recuerdan? Diocleciano persiguió a la iglesia del año 303 al 310. Solo registra la iglesia de Esmirna esos 10 días. Para uso de esos asuntos que estaban haciendo en ceremonias ya directamente que no eran directamente religiosas. Pero como les decía, fue parte de la historia. La resurrección de Cristo, y dijeron mucho un momento determinado, no, porque Jesús resucitó el domingo, vamos a homenajear ese día. Pero Dios se le hubiese dado señal que era sábado. Miren, el domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, mi querido. Es un día común. Voy a dar cita de Elena ahorita. Es un día común, un día de trabajo. Aparece sábado, la palabra sábado, y Dios la dio por señal. Hay algunas personas que en un momento determinado dicen, eso se lo inventaron los adventistas, o era para los judíos. Yo ahorita le voy a dar un pasaje de Génesis 2, del verso del 3 al 4, para ver si en ese entonces, cuando Dios estaba creando, cuando estaba haciendo la creación directamente, en los 6 días que hizo todo, y el séptimo reposó, vamos a ver si fue domingo. Por cierto, cuando Dios creó la primera pareja, Adán y Eva, recuerden que los ornamentos que le hablaba ahorita de anillo y de boda, esas son cosas directamente costumbres paganas. Dios no le puso a Adán y a Eva bajo ningún concepto. Venga, que le voy a poner su anillo. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso en el Señor. Eso es así. Dice, vamos a leerle una cita de Elena, el tomo 19, la página 244. Tomo 19, página 244. Esos fueron unas recopilaciones que cuando Elena murió, con esas recopilaciones de esos escritos que ella hubiese dejado, que todavía no se hubiesen registrado normalmente en el libro, se hicieron aproximadamente 20 tomos. Entonces en el tomo 19, página 244, ella dice, entre los cristianos profesos, oigan esto, hay idólatras,
hombres y mujeres que no llevan el sello de Dios. ¿Cuál sello de Dios? Sábado. Muchos han subvertido la fe cristiana, convirtiéndola porque han de dar a una institución humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día sábado, obligando a otros a adorar en ese día. Dios visitará a los tales con juicios retributivos que dará sin mezcla de misericordia sobre los inconversos que han abandonado su ley, la ley de Dios. Santo, qué trozo de cita. Dice que Dios visitará con juicios retributivos a aquellos que en un momento determinado han desobedecido su ley. Dios dijo sábado. El mundo entero en ese tiempo que constituía el Imperio Romano decía domingo. Y Constantino, para sacar su tajada de unir cristianos y paganos, se convirtió superficialmente al cristianismo. Ahí te le voy a dar una cita poderosa también. Review Argera, el 20 de diciembre del año de 1898. Review Argera, 20 de diciembre del año 1898. Ella escribió: pero este tan universalmente santificado y exaltado es un sábado espurio, un día común de trabajo, en lugar del día de Dios, en sustitución del día que Dios bendijo y santificó, según los resultados de tales cursos de acción, el castigo que acaeció sobre Nadán y Abiú, hijos de Aarón. En pocas palabras, sería todavía más terrible. ¿Usted sabe cómo murieron sus hijos de Aarón? Llevaron fuego raro ante el altar de Dios, y del altar salió fuego y lo prendió. Entonces se preguntaría, Dios proveía ese fuego, pero ellos se embriagaron y echaron incensario, echaron fuego y llevaron, y fueron a hacer sacrificio a Dios. Lo prendió Dios, no porque se goce con hacer eso, sino porque no podemos, bajo ningún contexto, los santos, tratar de hacerlo como profano. Hay que hacer diferencia. En estos últimos tiempos estamos viendo muchas cosas. Se están moviendo muchas cosas en el ámbito eclesiástico de la iglesia, mucha cultura de países que están depravados. Queremos directamente enrolarla y hacerla real, porque fulano lo hace, porque sutanejo lo hace en tal sitio, también nosotros debemos hacerlo. Cuidado con eso, que el juicio es personal, individual con cada quien. Si usted en su congregación religiosa permite un momento determinado que esos atavíos y esas cosas y esas herejías paganas entren a su congregación de manera personal, usted le va a dar cuenta a Dios. De tiempo se necesitan hombres fieles que al pecado le digan pecado. Eso debe ser así. Vamos a ver algo muy importante, porque debemos analizar el sistema del monte. Al Constantino pasar la santidad del sábado al domingo, es obvio que pasaron muchas cosas con relación a la iglesia pagana en ese entonces, idolatrando eso, no solo al Imperio Romano, sino a todo el mundo, porque el Imperio Romano era en ese momento todo el mundo, llámese la potencia de orden mundial. Miren, tanto Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, cuando regieron en su espacio-tiempo, eran potencia, en pocas palabras, usted me entienda, de orden mundial. El Imperio Romano era que tenía carta de muerte, de crucificar, y así sucesivamente. Tanto así que crucificaron al príncipe del pacto. El príncipe del pacto es nuestro amado Jesús. Quebrantaron a Jesús. Eso lo podemos encontrar en Daniel 11, el capítulo 22. Daniel 11, el capítulo 22. Dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de ese poder, delante de él, o sea, de ese poder, como con inundación de agua, y será de todo destruida junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto fue quebrantado bajo el Imperio Romano. Al Constantino cambiar el día de reposo bíblico, sábado, por un falso día de reposo,
en pocas palabras, domingo, desde ahí para adelante usted notará que hay personas que sin ser bautizadas, como el ejemplo bíblico. ¿Recuerdan cuando en un momento determinado Jesús le dijo a Juan, es necesario que hagamos esto? Juan dice, no, no, Señor, en pocas palabras, yo no debo bautizar, eres tú que debes bautizar. Me dice, tranquilito, Juan, tranquilito. Conviene que así lo hagamos. No porque Jesús necesitaba ser bautizado, sino para darnos ejemplo. Al Constantino hacer eso y unir el cristianismo con el paganismo, ya habían gente que decían, somos cristianos. Somos cristianos, porque al emperador, donde habla capitán, no manda soldado, al emperador hacer directamente exaltar ese día, promulgar ese día, y ya un emperador, la potencia más grande en ese entonces del mundo, de toda la historia, el Imperio Romano, directamente, ¿quién decía que no? Ah, no, nosotros somos de la religión del emperador, pero verdaderamente el emperador era la religión de Dios con relación a su ley de guardar sus estatutos y decretos y sus mandamientos. No, no era. Miren qué aconteció. Hay personas que dicen con mucho orgullo y se hastan de eso. Y dicen, yo soy católico, apostólico y romano. Distintas denominaciones, aclaren los ojos. Y lo mismo católico también. Porque hay gente ahí que son inocentes. El problema es el sistema, que es apóstata. Los feligreses no. Los feligreses están ahí, lo siguen por tradición. Constantino fue que sustituyó el sábado de Jehová por el domingo. Sustituyó la ley de Dios. Dios dijo en su palabra sábado. Ezequiel 20:20 lo dio como señal. Hay gente que ahora usted lo ve, yo soy católico, apostólico y romano, y lo dicen con bastancia. Si usted es católico, apostólico y romano, usted está bajo la ilustración de un emperador que cambió el día de reposo del Señor por asunto pagano, por beneficio. Eso ocurrió en el año 321, fue que él se bautizó superficialmente. Aquí vemos como un monte ardiendo, que lo que vamos a ver, aquí vemos como un monte ardiendo está cambiando la ley. Ese monte está representando a Constantino, cambiando la ley a nivel mundial. Eso me recuerda a otro monte ardiendo donde Dios dio su ley a su pueblo después que le hubiese dado en el Edén, porque el Edén, el sábado, aparece directamente en el Edén. Pero después que Dios dio la ley en el monte Sinaí, el monte humeaba. Aquí vemos un monte en sentido no literal, sino simbólico, que está en contra del procedimiento divino. O sea, un monte terrenal encajado por un emperador está retando directamente lo que es la ley de Dios. Pero Dios dio su ley en el monte Sinaí y el monte Sinaí humeaba. Pero antes de eso, vamos a leerle qué dice Génesis, el capítulo 2, el verso 2 y 3, porque es algo sumamente interesante. Hay muchas personas que en un momento determinado dicen verdaderamente, eso del sábado fue los adventistas que se lo inventaron. O si no dicen, eso era para los judíos. Vamos a ver, mi querido, actívense, de distintas denominaciones, y ahora que abran los ojos y que directamente no se lleven de lo que le dicen sus líderes religiosos, que vaya conforme a la palabra, o si no, no le ha amanecido. Vamos a ver qué dice Génesis, el capítulo 2, el verso 2 y el verso 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación, mi querido. De distintas denominaciones, católicos, pentecostales, mormones, bautistas, metodistas. Dios, en Génesis 2, los versos del 2 al 3, él estaba creando y bendijo y santificó el día séptimo, porque en él descansó, no porque él necesitaba descansar, sino para darnos ejemplo a nosotros, tal y como lo dio en el Edén, porque en Génesis 2,
el verso 2 al 3, estamos hablando en la creación en el Edén, ahí no había directamente ni judíos ni había adventistas. Cuando Dios estaba haciendo eso. Entonces, ¿por qué decir ahora, no, que eso es para los adventistas? Mentira del diablo. Dios es un Dios justo y dio su señal y la dio para que este pueblo hiciera la diferencia. Pero ahora se quiere alabar un día de una institución humana en vez de adorar al Creador. El sol fue hecho como instrumento de adoración. ¿Qué me contesta? El sol fue hecho como instrumento de adoración. No fue hecho como instrumento de adoración. Ahora, ¿por qué se está haciendo instrumento de adoración? Porque en Ezequiel vemos que esos varones están con la vista a espalda al templo. El templo está aquí, ellos están de espalda al templo, a los preceptos divinos, adorando y mirando al sol. Ya en este tiempo, en pleno siglo XXII, ya son muy sofisticados. Ya no van a adorar al sol, pero sí van a adorar en el día del sol, domingo. Un día común, un día espurio, un día que no aparece en la Biblia. Vamos a seguir, mi querido, para que ustedes vean directamente cómo se mueven las cosas. Éxodo, el capítulo 19, el verso 18, Éxodo, el capítulo 19, el verso 18 dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí tenemos, mi querido, el choque. Tenemos directamente el monte que humeaba, donde dio Dios su ley, y la dio directamente al mundo, al pueblo, para que el Israel de Dios directamente fuera ejemplo entre todas las demás naciones. Le dio directamente su ley. Ese monte humeaba. Pero viene el emperador Constantino y toma otro monte humeando y lo avienta al mar. El mar se contamina y mueren. Evidentemente no una muerte física, una muerte espiritual. El mar dije que representa nación, tribu y lengua. O sea, ya directamente todas las religiones tenían que ser alrededor del imperio romano con relación a eso, porque Constantino favoreció a la iglesia romana. Nótese, por eso directamente Dios dio su mandamiento en el monte, y el monte Sinaí humeaba. Ahora viene este monte de manera simbólica, representado por Constantino, y de un momento determinado, y hace que todo el mundo se convierta al cristianismo. ¿Pero se hubiese convertido de verdad? No, superficialmente, por ventaja para unir el imperio. Se está presentando un sistema nuevo de adoración, un sistema religioso no aprobado por Dios, sino por un sistema humano. Ahora, aparecen personas que dicen que son cristianos, pero guardan otro día, un día que no aparece en la Biblia, un día que no fue objeto de adoración, y dicen ser cristianos. Eso fue lo que aconteció en la segunda trompeta. Como el sistema religioso, el cual Dios le hubiese dado a su pueblo su ley, se corrompió. Como Constantino corrompió el sistema religioso a nivel mundial. Constantino hace la simbología de ese monte. Dios da su ley en el monte Sinaí, y Constantino contamina el mar, haciendo la relación de que fue a nivel universal. Lo hace. Ahí es que está la geomología. Y un punto muy importante es el siguiente. Note, por eso dice la Biblia que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una muerte espiritual. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Tenían vida. ¿Cuál era la vida? Tenían la vida porque tenían un sistema de adoración verdadero, pero directamente a rechazar y optar por ese sistema de adoración falso, directamente tenían vida y perdieron, en poca la palabra vida, en sentido espiritual. La tercera parte de las naves fue destruida, que son lo que permiten al mar
caminar. O sea, mediante las naves se llega a distintas naciones, distintas partes del mundo directamente. Eso es así, porque ahora al emperador convertirse al cristianismo ubica a toda la religión cristiana alrededor del imperio. La religión del emperador era verdaderamente la religión verdadera cristiana. No, claro que no. Era una religión farsa. Y en esa segunda trompeta, el mundo entero se fue directamente por un sistema falso de adoración, un sistema que Dios no aprueba. Dios le dio a su pueblo el sábado para que directamente fuese señal de que Él es un Dios santo. ¿Ustedes saben cuál es la inclusividad del asunto? Es que el sábado hace notar claramente que Dios es el creador. Y como Satanás quiere llevar la contraparte, farsea mediante los instrumentos humanos, mediante los reyes, emperadores, farsea un sistema falso de adoración para irse en contra de lo que es Dios. Pero eso es así. La fecha de la segunda trompeta abarca directamente el año 321 hasta el 538. Esa es la fecha de la segunda trompeta. Elena de White comentó acerca de la iglesia romana. Vamos a ver esta cita de Elena que comentó acerca de la iglesia romana. Dice: el avenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de las edades de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más tensas. Santo, qué cita. Es natural. Constantino favoreció a la iglesia romana. Por eso es que en el tiempo de Constantino, Elena lo llama en el conflicto de los siglos una era de tiniebla espiritual. Ahí fue que comenzó a farsear la ley de Dios. Ahí fue que directamente todo se fue corrompiendo. En esa segunda trompeta, se fue corrompiendo tanto lo que es directamente lo religioso, que se fue directamente relacionando con el paganismo hasta llevarlo hoy a tiempo real. Que ustedes ven que el 95% de las religiones están adorando en domingo. Están con un sistema falso de adoración. Y eso se lo deben al emperador Constantino, que pervirtió y pasó la santidad del sábado al domingo. Ahora, el Papa está haciendo lo mismo en un momento determinado. Por ahí viene una ley dominical que nosotros la tenemos como adventistas, tenemos más de 150 años diciendo que eso viene y eso va a ser porque se va a volver a repetir la historia. Aquellos adoraban el sol en honor a su dios Mitra. ¿Recuerdan también Mateo 24:15? Le voy a esa cita ahorita, lo que fue cuando dice Jesús claramente, pero antes de eso vamos a leer esta cita: Conflicto de los siglos, página 47. Conflicto de los siglos, página 47. Elena, la profeta de Dios, comenta sobre Constantino aquí en esta cita. Conflicto de los siglos, página 47, dice: el espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado las persecuciones y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por las pompas y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por la teoría y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. El mundo entero, abro paréntesis, el mundo entero dice: sí, esto se arregló, el emperador se hizo cristiano, ya directamente tendremos un sistema único de religión, directamente adoraremos todo en el mismo Dios, bajo el mismo templo. Cuidado, por ahí se está construyendo un templo directamente donde todo se va a poder realizar juntos, todo se hará junto directamente. Si tú eres pentecostal, tú adoras aquí. Si tú eres mormón, tú adoras aquí. Si tú eres bautista, adoras aquí. Si tú eres directamente testigo de Jehová, adora aquí.
y todas las cosas tienen en común, y los puntos de choque, que nadie tenga punto de choque, todo eso se está moviendo en pleno siglo XXI, ya directamente se está moviendo todo eso directamente, y eso es una de las cosas que se están pasando, y no estamos diciendo, abro un paréntesis aquí antes de terminar con la cita, eso se está pasando en pleno siglo XXI, mi querido, se está por ahí profanando un tercer templo, el tercer templo que piensan hacer directamente, donde todos tengan espacio libre, todos tengan directamente motivo de adorar. Lo mismo que ocurrió en el paganismo a nivel mundial se establecerá nuevamente, y eso es lo que está en juego, y esa es la parte que muchas veces hay gente que no tiene coraje de decirlo, pero aquí no, en este canal no. No tengo compromiso con hombres. Este canal, los integrantes de este canal y este ministerio no tienen compromiso con hombres, tienen compromiso con Dios, la verdad. Si este es el templo, todo el mundo va a tener un espacio, pero hay de aquel que se una con Babilonia. Sigue diciendo la cita, sustituyendo los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. El mundo se introdujo en la iglesia. Cuidado, iglesias, cierren su puerta trasera y también la delantera de aquellas herejías que están entrando a la iglesia, que cada quien le va a dar cuenta a Dios. Se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido el vencido, vino a ser el vencedor. Esa es el relato de la segunda trompeta, cómo se sustituyó el sistema religioso, cómo se farció la ley de Jehová, y eso mismo está en juego en un futuro. Se hará nuevamente cuando se implemente, la nación de los Estados Unidos implemente una ley dominical, cuando el Senado de los Estados Unidos, mediante la presión del pueblo y los legisladores, por no perder el favor público, llámese los votos, legislarán en contra de lo que esa nación ha legislado por tiempo, que haya libertad religiosa. Ni el Estado tiene que ver con la religión, ni la religión con el Estado, pero llegará un tiempo de que los Estados Unidos comenzó bien, pero terminará mal. Y eso lo sabemos, pero eso no se quiere decir. Nadie quiere decirlo. Pero no, yo no escojo esa a nadie. Empezó bien y terminará mal. Cuando vaya en contra de lo que ha profesado como nación, la apostasía nacional, viene la ruina de la nación y se repetirá nuevamente la historia. Eso va a ocurrir. Y nosotros lo venimos diciendo los adventistas para que cuando comience a ocurrir, digan, no, pero los adventistas tenían razón porque hay un problema. Ahora hay un sinnúmero de herejes que dicen, no tenemos que hablar nada de eso. No tenemos que hablar de eso. Nada más tenemos que hablar de la gente de Biblia. Nada de espíritu y profecía. No tenemos que hablar de nada de eso. Cuando venga una ley dominical comenzamos a hablar. Si usted no habló ahora, usted está cavando cuchillo para su propia garganta. Déjeme decirle que cuando usted quiera de que verdaderamente hablar, usted va a pertenecer al reglón de Satanás. Hay una cita poderosa que dice que más de una estrella que hemos admirado por su luz la veremos caer. Hay gente que se está jugando la liviandad en esto. Se está jugando la liviandad. Se está jugando entre bailar, entre Babilonia y la bestia. Entre ahí y bailar. Enganchándose directamente ahí. Ténganse cuenta que cada quien le va a dar cuenta a Dios. Y la salvación es personal y cada quien tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo en aquel día. Sigue diciendo directamente en ese contexto. Al alterar la ley de Dios por emperador Constantino, la religión directamente se corrompió. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a algo muy importante. Vamos a leer nuevamente el capítulo 8, el verso del 8 al 9, donde habla de la segunda trompeta y el segundo ángel. Dice, el segundo ángel tocó, repito nuevamente ese versículo, porque quiero que tengan la secuencia. Tanto las iglesias, los sellos y la trompeta son paralelos, son la historia contada 3 veces de manera diferente, pero es el mismo renglón. Leo nuevamente el capítulo. Apocalipsis, el capítulo 8, el verso 8 y 9, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves
fue destruida. Notamos que en esa segunda trompeta se comenzó a falsear la ley, lo que venimos diciendo, falsear la ley de Dios. Se intentó sustituir el monte de Dios, donde dio Dios su palabra en el monte Sinaí. El Constantino intentó sustituirla a nivel mundial por una ley falsa y un monte falso de adoración mediante los judíos falsos y conjuntamente con los emperadores hicieron eso, falsearon la ley de Dios, hicieron todo lo posible por desacreditar y persiguieron a los cristianos. Tanto la primera trompeta como la segunda trompeta son dolor, penuria que pasó el pueblo de Dios. En ese periodo del 313 hasta el 538 se movió la segunda trompeta, tocó la segunda trompeta en ese periodo de tiempo. Dice Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ven, las naves son los canales que usa Satanás por medio para moverse y transportarse, así sucesivamente. En esa segunda trompeta, esa cosa acontecieron, falsearon la ley de Dios. Al falsear la ley de Dios en un momento determinado, se sustituyó. Hubieron personas que ya se consideraban cristianos, no llevándose del bautismo que en un momento determinado Jesús ordenó aquí. Comenzaron agua bendita, un sinnúmero de cosas, farsearon. Ese es el relato de la segunda trompeta. Cómo se farció la ley de Dios mediante Constantino. Cómo se quitó la santidad del sábado y se trapuso al domingo, haciendo un sistema falso de adoración. En eso consistió la segunda trompeta. Mi querido, dando por terminado ya lo que es la segunda trompeta, entraremos prontamente a lo que es la tercera trompeta. El próximo tema es la tercera trompeta. Recuerden, Constantino, una era de tiniebla espiritual. Vamos a ver en la tercera trompeta cómo verdaderamente comenzaron a surgir lo que nosotros conocemos directamente como las edades oscuras. Eso lo vamos a ver en la tercera trompeta. Así como estamos, oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial, mi Dios, por esos fieles que tú tienes. A pesar de la dificultad, a pesar de la aflicción, mi Dios, tú tienes un pueblo que se va a mantener diciendo sábado, aunque el mundo entero vaya en contra de tu precepto y de tu ley que tú diste en el Sinaí, mi Dios. Hay un pueblo que va a mantener las antorchas prendidas diciendo que es sábado. Bendícenos grandemente como iglesia. Bendice a aquellas personas que no tienen la luz que nosotros tenemos con relación al sábado y permite que ellos puedan entender, mi Dios. Abre sus corazones. Quita esos corazones de piedra para que ellos realmente tengan un corazón de carne y reconozcan. El domingo no aparece en la Biblia, aparece el sábado. Es el día, el Señor bendijo y santificó. No fue ningún otro día, fue el sábado. Todos esos favores te los pedimos en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.